Muchas bendiciones, lindo grupo de Somos Uno. Buenos días en esta preciosa mañana. Doy gloria y honra al Señor por estar compartiendo este devocional con todos y cada uno de ustedes. Hoy te quiero sembrar una pequeña palabra acerca de la provisión de Dios y acerca de cómo el Señor cuida de cada uno de nosotros. Yo quiero que me acompañes, si tienes su Biblia ahí a mano, a Isaías 43 del 19 al 21. Isaías 43 del 19 al 21. Y dice lo siguiente. Isaías 43 del 19 al 21. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Bueno, me impresiona esta palabra definitivamente porque dice: abriré ríos en el desierto. Abriré ríos en el desierto, dice la palabra de Dios. Y el agua es algo que no hay en el desierto. El agua no hay en el desierto. Qué diferente es, por ejemplo, tomarse uno un vaso de agua fría en su casa o en un lugar donde hay muchas aguas, por ejemplo, manantiales de aguas. Pero aquí está diciendo la palabra de Dios que el Señor abrirá ríos en el desierto, porque en un desierto no hay aguas, porque en un desierto hay sequedad, la tierra es árida y la gente se deshidrata por el calor, la gente se deshidrata por las altas temperaturas del desierto. Y aquí dice la palabra de Dios: abriré ríos en el desierto. ¿Por qué? Porque ahí es donde una persona necesita más el agua. Ahí es donde una persona ocupa más el agua para sobrevivir. Y al igual pasa, por ejemplo, en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el desierto simboliza muchas veces las pruebas, las situaciones difíciles, las adversidades de la vida. Tiene un significado espiritual el desierto. Dios nos provee, por ejemplo, cuando necesitamos algo y no hay de dónde sacarlo. No hay de dónde sacarlo muchas veces, porque no tenemos esa fuente para obtener ese recurso. Puede ser un recurso financiero, puede ser un recurso monetario. Muchas veces cada uno de nosotros decimos: Dios es mi proveedor, Dios es mi proveedor, pero muchas veces tenemos un recurso a la mano, una fuente de ingresos, y no que eso esté mal, porque todas las bendiciones provienen del Señor, un trabajo, una pensión, un emprendimiento. Pero cuando se hace más realidad esa palabra en nosotros de que Jehová es mi proveedor, es cuando no tenemos absolutamente nada. Es cuando decimos: Señor, dependo de ti completamente, porque mis fuentes se han agotado, mis fuentes se han suprimido. Y ahí es donde podemos decir: Señor, tú eres mi proveedor. Así como en el desierto, porque en el desierto no hay oasis, en el desierto no hay absolutamente nada donde obtener fuentes de agua para satisfacer nuestra sed. Y es cuando esa palabra se hace una realidad en nuestra vida, cuando no tenemos un recurso a mano. En la alimentación de los 5,000, póngase a pensar usted en la alimentación de los 5,000. Jesús les dice a sus discípulos, les dice: denles vosotros de comer. Dice la palabra que Jesús se compadecía de las multitudes porque eran como ovejas que no tenían pastor y no querían que después de un largo sermón que les había dado,
se fueran en ayunas, o sea, se fueran con hambre, y le dice a sus discípulos: denles vosotros de comer. Y los discípulos dijeron: ¿de dónde nosotros sacaremos pan para darle de comer a esta multitud? Y Felipe va un poquito más allá, como que Felipe saca la calculadora y dice: 200 denarios no son suficientes para darle de comer a toda esta multitud. Y un denario en ese tiempo era similar a 90 o 450 euros. Un denario era eso. Ahora multiplique 90 por 200, ¿cuánto es? O sea, tal vez era el salario de una persona por mes. Y dice Felipe que no era suficiente. No era suficiente para darle de comer a toda esta multitud. Y Felipe en ese momento sacó la calculadora. Muchas veces dependemos de nuestro trabajo. Muchas veces dependemos de nuestra pensión, de los alquileres, las personas que tienen casas. Muchas veces dependemos de un emprendimiento. Y no es que eso esté mal, porque son bendiciones de Dios, como te repito. Pero muchas veces esa palabra, Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor, toma mayor relevancia cuando no tenemos absolutamente nada en nuestro haber y cuando dependemos totalmente del Señor. Muchas veces sacamos cálculos y decimos: no me va a alcanzar. Pero ahí es donde entra el poder de Dios. Ahí es donde entra la sobrenaturalidad de Dios para proveernos, para darnos lo que necesitamos. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 9:8. Búscalo por un momento. Vamos a leerlo. 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí dice la palabra de Dios: todo lo suficiente para toda buena obra. O sea, el Señor a cada uno de nosotros nos va a dar lo que necesitamos. El Señor quiere manifestarse en nuestra vida de una manera sobrenatural, más allá de lo que pedimos y de lo que entendemos. No quiere que solamente dependamos de nuestros recursos financieros, sea el trabajo, sea la pensión, sea el alquiler, sea un emprendimiento. Dice: todo lo suficiente, todo lo suficiente. Jesús se manifestó a sus discípulos en toda área, en esta área financiera, cuando alimentó a los 5,000 hombres, más las mujeres y los niños que habían ahí, que no se contaban en ese momento. Pero dice la palabra de Dios en otro pasaje, dice que Pedro y los discípulos necesitaban pagar el impuesto al templo. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Pedro: ve al mar a pescar, y el primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca, allí hallarás un estatero. Un estatero era la medida equivalente, por ejemplo, a 4 dracmas, que hoy en día viene siendo como 8 o 9 dólares aproximadamente. Haga usted la conversión a colones. Muchas veces nosotros decimos: ¿cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar los recibos? ¿Cómo voy a pagar el alquiler de mi casa? No me alcanza mi salario, no me alcanza los ingresos que estoy recibiendo. Y ahí es donde entra el poder sobrenatural de Dios. Dios sigue teniendo el poder para abrir la boca de los peces, pero también para abrir las bocas de los cuervos. Dice la palabra que los cuervos alimentaron a Elías en el tiempo de sequía. Y esto tú lo puedes ver en Primera de Reyes 17:4. La provisión va a venir por el lugar donde menos piensas, porque muchas veces hacemos cálculos. Tal persona me debe esta plata, por ahí me la juego.
Y Dios se quiere manifestar a tu vida en el área financiera de una manera sobrenatural. Me llama la atención porque dice este pasaje, todo lo suficiente para toda buena obra. Y es que en Somos Uno, todo lo que estamos haciendo en Somos Uno, todo lo que estamos haciendo en Somos Uno es una buena obra, que es predicar el evangelio a los necesitados. Cuando vamos a la zona roja, cuando vamos al parque, Dios proveerá todo lo que necesitamos, amén. Pero también Dios se manifestó a sus discípulos en medio de las tempestades. Las tempestades significan en nuestro entorno las pruebas de la vida diaria. Y Dios los libró a sus discípulos en medio de la tempestad cuando se levantó en el mar. Vieron el poder de Dios liberando a la gente de los demonios. Dios nos libera también del poder de Satanás. Vieron sanidades al paralítico, al mudo, al leproso. Dios también nos sana de todas nuestras enfermedades. Entonces les dejo esta palabra, compañeros, y el resumen de todo esto es de que Dios es suficiente en toda área de nuestra vida, en el área financiera y en todo lo que necesitamos. Muchas bendiciones para todos y que pasen un lindo día. Bendiciones.